compañeros, vamos a ir repasando lo que vimos en la clase pasada. A ver, ¿quién me dice qué tipo de indeterminaciones existen? ¿Qué tipo de indeterminaciones? ¿O cuáles son las indeterminaciones que hay? Cero, cero. Infinito sobre infinito. Ya, 0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿Qué más? A ver, Infinito Rosy. sobre infinito. 0 por infinito. 0 por infinito, muy bien. 0 elevado Infinito al menos infinito. 0 al infinito. Ya. No, perdón. 0 elevado a 0. 1 al infinito. 1 elevado al infinito. 1 al infinito. Ya. No, pero ahí Infinito de la elevado. exponencial tenemos también otra indeterminación, ¿no? 0 a la 0 es una, ¿y cuál es el otro? Infinito a la 0, no 0 al infinito, ¿no? Infinito a la 0, porque esa resulta de la regla de una propiedad matemática que nos dice que todo número elevado a 0 da 1. Entonces no es cierto que 0 a la 0 da 1, tampoco infinito a la 0 da 1, ¿no? Eso. ¿Qué más? A ver, ya mencionamos todo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, 1 al infinito, ya me dijeron, y falta uno, ¿cuál es? Infinito menos infinito, ¿no? Que esa es la del inverso aditivo. ¿Está bien? Bueno, ¿y de dónde resultan esas indeterminaciones? ¿Quién me dice? ¿De dónde resultan? Hola, ¿de dónde resultan? De las restricciones de algunas leyes matemáticas. No se olviden eso. Muy bien, hoy día vamos a trabajar con límites característicos. En la plataforma ustedes van a encontrar justamente lo que hace un momento les subí. Es esta, el cálculo de límites y límites característicos. En la clase pasada, todavía nos faltaba ver los límites de funciones irracionales, ¿no? A ver, un minutingo, aquí que tengo los límites. Ya estas son de funciones algebraicas, ¿no? Que ya vimos en la clase pasada. Y aquí teníamos un ejemplo que todavía no habíamos visto, el límite de funciones irracionales. En este caso, cuando trabajamos con funciones irracionales, las raíces no necesariamente tienen que estar en el denominador para salvar una indeterminación, sino basta que tengamos una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces habrá que salvar la indeterminación, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, tenemos un límite cuya tendencia es a 2 de la raíz cuadrada de 2x menos 3 menos la raíz cúbica de 2x menos 3 sobre x menos 2. Si nosotros reemplazamos el valor de la tendencia... no estoy compartiendo. ¿Está presentando? Un minutito. Me distraje por la charla. Ya. Ahora. Ya, entonces le decía que en este caso, si reemplazamos el valor de la tendencia en el argumento, ¿qué es lo que nos va a quedar? 2 por 2, 4, menos 3 nos da 1. La raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Menos 2 por 2, 4 menos 3, 1. La raíz cúbica de 1 es 1. 1 menos 1 es 0. Nos da entonces la indeterminación 0 sobre 0, ya que en el denominador tenemos 2 menos 2, ¿no? Entonces, ¿cómo salvar esta indeterminación? En primer lugar, como tenemos en este caso diferentes, aquí era raíz quinta, no raíz cúbica.
Como tenemos diferentes índices de radical, no podemos pensar en multiplicar por su conjugada. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es justamente este término que ayudó a que nos diera el numerador 0, ¿no? En este caso nos da 1 menos 1. Entonces le vamos a restar menos 1 a la primera raíz y a la segunda le vamos a sumar más 1, ¿sí? Entonces, en este caso, si aplico el inverso aditivo, fíjense que en este caso ya lo asocié. El primer término con el segundo, tengo la raíz cuadrada de 2x menos 3 menos 1. Este menos 1 le estoy aumentando, ¿no? Ahora, para no cambiar la función original, le debo sumar más 1. Entonces, aquí lo que hice fue agrupar estos dos términos, menos por menos, me daría más 1. Entonces, al restarle y sumarle 1, no estoy alterando la función originalmente dada. ¿Está bien? Entonces, eso debemos tomar en cuenta. Supónganse que esta diferencia hubiese sido 2 menos 2, por 2 menos 2 nos diera 0. Entonces, el término que le tendríamos que restar y sumar sería 2. O que por restarle 5 menos 5 nos diera 0. Habrá que restarle menos 5 y sumarle 5. Por esa razón, cuando sustituimos el valor de la tendencia en el argumento, debemos darnos cuenta por qué diferencia nos está dando ese 0. ¿Listo? De ese modo ustedes se darán cuenta cuánto le van a sumar y restar a estas raíces, aplicando el inverso aditivo. Muy bien, entonces ahora una vez hecho eso, aplicamos propiedades de límites. Recuerden que en este caso los límites podemos separarla en dos o más límites si tenemos una suma o diferencia. Entonces aquí voy a separar en dos límites, el límite cuando x tiende a 2, aquí se me fue no sé por dónde la tendencia, de la raíz cuadrada de 2x menos 3 menos 1 sobre x menos 2, menos el límite cuando x tiende a 2, la tendencia debe ser la misma, de la raíz quinta de 2x menos 3 menos 1 sobre x menos 2. Entonces, lo que estoy haciendo es separar en dos límites aplicando una propiedad de límites, que en este caso es la de la diferencia. En la clase pasada vimos las propiedades, es esta la que estoy aplicando. Un minutito. Están las propiedades. No. Debería estar como propiedades de límites. No está ahí. Ya, bueno. A ver, entonces la propiedad que estamos aplicando en este caso es la siguiente. Voy a escribirla, aquí no la puedo cambiar. Es esta propiedad que estamos aplicando, ¿no? Tenemos el límite, aquí,
el límite cuando x tiende a... El límite cuando x tiende a de la función f de x más la función g de x. Cuando tenemos el límite de la suma o diferencia de funciones, acuérdense que en este caso lo podemos separar en dos límites. En este caso sería el límite cuando x tiende a... Voy a poner aquí. El límite cuando x tiende a de la función f de x más el límite cuando x tiende a cuando x tiende a de la función g de x. G de x. Eso. Esta propiedad de límites es la que estamos aplicando. ¿Está bien? Entonces es importante que sepan qué propiedad se está aplicando en cada caso, ¿no? Una vez que ya se separaron en dos límites, entonces ahora procedemos a resolver el límite de esta función. Voy a copiarla esta. Tengo... Este es el límite que estamos resolviendo. Voy a copiarla con todo. No sé si en la otra página la tengo resuelta. Pero bueno, ya tenemos aquí este límite. Entonces, bueno, aplicando esta propiedad justamente, la que acabamos de escribir. Voy a ponerle control C. Control B. Ya, nuestra función f de x, en este caso sería esta función. Espérenme un ratito. Ya. Esta función f de x, aquí la tendencia del límite va a ser 2. Y aquí tenemos una fracción, ¿no? Vamos a insertar una fracción. Arriba tenemos la raíz cuadrada de 2x menos 3 menos 1. Esto tiene que estar fuera de la raíz. Sobre x menos 2. X menos 1. Ay, no se quiere salir de la raíz. A ver, un minuto. Aquí tendría la raíz quinta. Esta la voy a poner. De 2x menos 3. ¿Ve? Si no voy a tener que... sobre x menos 2. Pero a cada una de estas le tengo que restar menos 1. Voy a hacer esto así. Entonces le voy a restar menos... No se quiere ir. No quiero restarle a toda la fracción, sino solamente al numerador.
Sigue quedando dentro de la raíz. Bueno. Menos 1 más raíz quinta. Así es como nos quedaría, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en realidad aquí es una diferencia de raíces. A esta le voy a llamar el límite 1 y a esta el límite 2 para que podamos resolverla por separado. Y esta no es más, sino menos. Ya, entonces voy a resolver primero el límite 1, que en este caso le voy a llamar L1. Y vamos a resolver primero este límite de aquí. Control C, Control V. Vamos a resolver esta primero. Entonces, si sustituimos el valor de la tendencia en el argumento, nos va a seguir quedando una indeterminación 0 sobre 0, ¿no? Reemplacemos el valor de la tendencia en el argumento. Fíjense que en este caso nos da menos 1 más 2 por 2, 4 menos 3, 1. Menos 1 más 1 es 0. 2 menos 2 es 0. Entonces, ¿cómo salvamos esta indeterminación? En este caso debemos recordar que para poder desaparecer esta raíz cuadrada vamos a transformarla en una diferencia de cuadrados. Entonces multiplicaré esta a menos b por a más b. Por a más b. Entonces, si multiplico por a más b, que es la conjugada, la voy a transformar en una diferencia de cuadrados. A cuadrado menos b cuadrado. A eso debo llevarla para poder transformar en una diferencia de cuadrados. ¿Está bien? Entonces, en este caso, para poder transformar en una diferencia de cuadrados a este límite, la voy a multiplicar y dividir por su conjugada. Entonces, tenemos control B. Voy a multiplicar y dividir por su conjugada. Tendría esto multiplicada por, aquí tendríamos, bueno, voy a ponerle un paréntesis, de esta misma función, solo control C, solo con el signo cambiado, control B. En lugar de este menos 1, le sumaré más y tendré entonces esta función así. Entonces, por este mismo factor la voy a dividir. Control C, control B. Ya, listo. Multiplico y divido por el mismo factor. Acuérdense que aquí es como si tuviéramos un a menos b. Y estamos, en este caso, la estamos multiplicando por su conjugada, ¿no? Entonces, su conjugada, si aquí es raíz de 2x menos 3 menos 1, su conjugada va a ser raíz de 2x menos 3 más 1. Por eso aquí le quité el signo menos, ¿no? Entonces, como estoy multiplicando al numerador por ese factor, al denominador también la debo multiplicar por lo mismo. Entonces, ¿en qué se habrá transformado esto? En una diferencia de cuadrados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo esto. Tengo control C, control V. Entonces, en este caso, voy a elevar este menos 1 al cuadrado. Insertar. La elevo al cuadrado y esta otra también la voy a elevar al cuadrado. Tengo todo esto elevado al cuadrado. Tengo esto. De modo tal que pueda simplificar, en este caso, este cuadrado con el índice de radical, ¿sí? Entonces, esta
ya desaparece el numerador, solo el numerador. Y la voy a dividir de ese modo. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando menos 1. Este menos 1 lo voy a poner aquí para que no esté tan descuajeringado esto. Ya. Estamos en las mismas. Ya, la voy a dejar así. Bien, entonces lo que estoy haciendo es elevar menos 1 por 1 nos daría, en este caso, el valor de A elevado al cuadrado y el valor de B elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de 2x menos 3, todo al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso ya puedo eliminar esta raíz cuadrada, me va a quedar, aquí me quedaría un signo menos, ¿no? Aquí me va a quedar un signo menos, porque estoy, que se llama elevando al cuadrado el valor de A, 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más B al cuadrado. O sea, esta función así. Entonces, esto fue porque no quiere salir de la raíz, miren. Intento, no sé. Si la saco, se me va la fracción, por eso es que la estoy manteniendo aquí delante. Ya, entonces, en el numerador, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar, finalmente, solamente esta función. El numerador, ya eliminada la raíz cuadrada, nos quedaría entonces menos 1 al cuadrado, nos dio 1. Le voy a ir borrando los paréntesis. Aquí nos va a quedar simplemente 2x menos 3. Control C. Porque ya se elimina la raíz cuadrada. Control B. Entonces ya tendríamos una función como esta. Vean, aquí tendríamos 1 al cuadrado nos da 1, se mantiene el signo negativo, 2x menos 3, raíz cuadrada de 2x menos 3 al cuadrado, se va a la raíz con este exponente cuadrado y nos queda una función como esta. Entonces ahora sumando y restando términos semejantes, vamos a tener lo siguiente. Tenemos menos 3 menos 1 nos va a dar menos 4. Voy a sumar los términos semejantes. Aquí nos daría menos 4. ¿Vean? Menos 1 menos 3 nos da menos 4 y aquí tenemos 2x. Entonces, como el factor causante de la indeterminación es x menos 2, en el numerador debo tener también un x menos 2. Para eso, lo que voy a hacer es factorizar. Entonces, tendré control C, control B. Voy a factorizar el 2. Factorizo el 2, me queda este aquí, y en lugar de este 4 me queda 2. Entonces, ahora sí ya puedo salvar la indeterminación. Puedo simplificar esta x menos 2, con esta x menos 2 se va, y me va a quedar simplemente 2 dividido entre esta fracción. ¿Está bien? Entonces, aquí es donde se salva la indeterminación. Salvamos la indeterminación simplificando x menos 2 en el numerador y denominador. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a proceder a calcular el límite 1. Entonces, el límite 1 va a tener este resultado. Tenemos control C, control B. Ahí ya se eliminaron este factor x menos 2. Se va. Esta x menos 2 también se va. En realidad, en lugar de este 1, le voy a poner el 2, porque 2 por 1 nos da esto, y ya desaparece esa fracción, ¿verdad? Entonces, elimino x menos 2 con x menos 2, y me va a quedar 2 por 1, 2 en el numerador, y en el denominador me quedaría solo esa raíz. Entonces, ahora sustituyo el valor de la tendencia en el argumento, y me va a quedar como límite 1,
va a ser igual a 2 dividido entre, aquí voy a sustituirla, control C, control B. Voy a reemplazarla, ya le quito el límite, ¿no? Le quitamos el límite. Entonces nos va a quedar 2 por 2 menos 3. Ya, entonces 2 por 2, 4 menos 3 nos da 1, más 1 nos da 2. 2 entre 2 es igual a 1. Entonces el límite 1 es igual a 1. De esa misma forma habrá que calcular el límite 2, este límite que tenemos aquí. Esa vamos a calcularla, pongo control C. Ahora calculamos el límite 2. Entonces esta es nuestro límite 2. Le vamos a poner límite 2 igual. Ya. Entonces, en este caso, para poder salvar esta indeterminación, a ver, voy a intentar ponerle aquí. Quiero colocar fuera de la raíz este menos 1, pero vean, se cola dentro de la raíz. ¿Cómo hago para...? Se supone que debería... Miren, se sigue jalando la raíz. Bueno, lo voy a mantener en todo caso esto así. Tendría la raíz quinta de 2x menos 3 menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Debo transformarla a una diferencia de quintas. Entonces, lo que yo tengo en este caso es a menos b y debo multiplicarla por su factor racionalizante. El factor racionalizante será a elevado a la cuarta más a elevada al cubo por b más a elevado al cuadrado por b cuadrado más a por b al cubo más b a la cuarta. Como verán, en este caso, el primer término va a ir en forma descendente y el segundo término va a ir en forma ascendente, ¿no? Entonces, vean, si aquí quiero transformarla a una diferencia de quintas, entonces tengo a menos b por a a la cuarta, o sea, disminuyo en una unidad a ese índice de radical, tendría a a la cuarta al cubo por b más a cuadrado por b cuadrado más a por b al cubo más b a la cuarta. Como verán, el primer término va en forma descendente y el segundo término va en forma ascendente. Entonces, esta me va a dar finalmente como una diferencia de quintas. A la quinta menos b a la quinta. Entonces, a eso quiero transformarla ese numerador, ¿no? Entonces, debo transformarla a una diferencia de quintas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer lo siguiente. A ver, voy a intentarlo de esta otra forma. Espero que funcione. Así. Así se ve mejor. Ya. Ahí le voy a poner un paréntesis y aquí le voy a poner un paréntesis también. Cuando se descuajeringa, se descuajeringan. Ya. Entonces, esto es lo que tenemos. Para nosotros, a es esta raíz quinta de 2x menos 3 y b es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a multiplicar y dividir por el factor racionalizante. Entonces, tenemos control C, control B.
Esta la voy a multiplicar entonces por el factor racionalizante. Voy a insertar una fracción. Entonces, en el numerador, ¿qué voy a tener? Voy a tener esta raíz cuadrada, esta raíz quinta de 2x menos 3, control C, control V. Esta la debo elevar a la cuarta. No tengo otra forma de hacerlo, así que voy a hacerla con esta, ¿no? Raíz cuarta. Más, aquí sería más esta misma raíz, voy a tener que ponerle aquí, ya, esta misma raíz elevado al cubo, y esto multiplicado por 1, ¿no? Más, en este otro caso tengo este exponente, está elevado al cuadrado. Por 1 elevado al cuadrado. Por 1 elevado al cuadrado. Más, a ver, esta quiero borrar solo este 1. Más, tengo aquí este mismo exponente elevado a la 1, ¿no? O sea, ya no hace falta elevarla a nada. Elevado a la 1 por 1 elevado al cubo. Por no es a toda la fracción, sino solamente a esta. Por 1 elevado al cubo. La cosa es que en este caso, por ejemplo, los exponentes siempre deben sumar 4, ¿no? Entonces, más 1 elevado a la cuarta. Más 1 elevado a la cuarta. Ya estuvo. Entonces, ese es nuestro factor racionalizante. ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que vamos a hacer es este factor racionalizante, que por cierto le voy a poner aquí entre corchetes. Le pongo un corchete aquí y otro corchete aquí. Odio estas. Ya, entonces tenemos todo esto. Voy a poner solo el numerador, control C, y al denominador la voy a multiplicar por el mismo factor. Control V. ¿Qué cuesta escribir tan largo esto? Control C, control V. Ya. Entonces se multiplica y se divide por el factor racionalizante. ¿De acuerdo? Esto no sé por qué está tan... Ya, así, ¿no? Bueno, todo este factor va multiplicado y dividido a este factor que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda finalmente? En el límite 2 nos va a quedar la multiplicación de estos dos factores elevado a la quinta. Entonces voy a tener aquí este factor, control C. Bueno, voy a copiarla esta como está. Ahí, control C, control V. Ya, entonces en este caso lo que voy a tener es todo esto elevado a la quinta. Esto elevado a la quinta.
distingo, voy a copiarla mejor así, control C. Control B. Esto elevado a la quinta, de modo tal que pueda simplificar el exponente quinta con esta raíz quinta. Y por 1 elevado a la quinta también. Menos 1 elevado a la quinta. ¿Está bien? Entonces ya esto desaparece. Porque vean que en este caso lo que estoy haciendo es sustituir o multiplicar, mejor dicho, a menos b por a la cuarta más a al cubo por b, más a al cuadrado por b cuadrado, más a por b al cubo, más b a la cuarta. O sea, este factor por este otro me está dando una diferencia de quintas. Y en el denominador entonces me van a quedar estos dos factores, x menos 2 y el factor racionalizante. ¿Está bien? Entonces, si ustedes, por ejemplo, lo están haciendo manualmente, no copien una y otra vez este factor. Van a perder mucho tiempo. Llámenle alfa o llámenle beta y ya cuando sea necesario sustituir, lo vuelven a copiar. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos este límite a que va a ser igual. Nos va a quedar una función como esta. Control C, Control B. Bueno, tenemos entonces en este caso, este exponente 5 con el índice de raíz 5 nos va a quedar simplemente 2x menos 3. Entonces desaparecemos esto y nos queda simplemente 2x menos 3. Voy a borrar todo esto. Y nos queda 2x menos 3, ¿no? Porque ya estamos eliminando el exponente 5 con la raíz quinta. Menos 1. Y desaparece en este caso, 1 a la quinta nos da 1. Entonces, sumando y restando términos semejantes, nos va a quedar 2x menos 4, ¿no? Entonces, ahí ya podemos factorizar. Control C. Insisto, si lo están haciendo manualmente, lo que van a hacer es, a todo este factor, para que no la copien una y otra vez, llámenle alfa o beta, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí 2x menos 4. Desaparece todo esto. Aquí sería 2x menos 4. Entonces, ¿cuál es el factor causante de la indeterminación? El factor causante de la indeterminación es x menos 2. Entonces, como el factor causante de la indeterminación es x menos 2, entonces voy a factorizar este 2 en el numerador y me va a quedar para salvar la indeterminación voy a tener el mismo factor. Entonces hago esto. Control B, factorizo aquí el 2 y me va a quedar x menos 2. Y ya, ahora puedo salvar la indeterminación. Salvamos la indeterminación. Al salvar la indeterminación, lo que estamos haciendo es eliminar este factor causante de la indeterminación. Se van a ir x menos 2 y x menos 2 se van. Y nos va a quedar entonces la siguiente expresión. Tenemos aquí todo esto, lo voy a eliminar. Se va esto, se va esto, se va esto y se va esto. Entonces aquí en el numerador, en lugar de esta, me va a quedar simplemente 2, ¿no? O sea, de toda esta fracción me queda 2, por 1 me queda 2 en el numerador. Entonces, ahora sustituimos el valor de la tendencia en el argumento. Entonces, nos quedará el límite 2, ¿a qué va a ser igual? Voy a poner esto mismo. Control C. Control B.
En lugar de la X, la voy a reemplazar ahora por 2. Entonces, esta tendré 5, 2 por 2, 2 por 2 menos 3, 2 por 2, menos 3 por 2, 2 por 2 menos 3, y aquí 2 por 2 menos 3, y listo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 por 2 menos 3 me queda 1. Raíz quinta de 1 es 1. A la cuarta es 1. 2 por 2, 4 menos 3 es 1. Raíz quinta de 1 es 1. Al cubo será 1. Por 1, 1. Entonces voy a ir escribiendo aquí al ladito el resultado. Entonces, ¿qué me va a quedar en el numerador? Tengo insertar una fracción. En el numerador me va a quedar 2. De este primer término me quedó 1. Del segundo término también me quedó 1. Ahora del tercer término, idem. 2 por 2, 4 menos 3, 1. Raíz quinta de 1 es 1 al cuadrado, 1. Por 1 al cuadrado me queda 1. Más 2 por 2, 4 menos 1, menos 3, 1. Raíz quinta de 1 es 1, elevado a la 1 es 1. Por 1 al cubo me queda 1. Más 1 a la cuarta, que es igual a 1. Entonces, ¿cuántos términos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces, debo tener 5 unos. Por lo tanto, mi resultado final para el límite 2 sería igual a 2 quintos. Ese sería el resultado del límite 2. 2 quintos. ¿Listo? Entonces ahora finalmente, ¿no? Finalmente vamos a sustituir o vamos a sumar el límite total. Va a ser igual al límite 1 menos el límite 2. Eso fue lo que, qué sé yo, calculamos o planteamos en un principio, ¿no? Ahorita vamos a subir. Y tenemos, fíjense esto. Esto fue lo que hicimos. Aquí nos quedó el límite 1 menos el límite 2. Entonces, eso es lo que estamos calculando. Primero calculamos el límite 1 que nos dio como resultado 1 y ahora tenemos el cálculo del límite 2 que nos dio como resultado 2 quintos. Entonces, nuestro límite total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos 2 quintos. Entonces, sumando y restando términos semejantes, tendremos 5 por 1, 5, menos 2, 3. Nuestro resultado final va a ser 3 quintos. Ese sería el resultado de este límite. ¿Está bien? Entonces, de esa manera es como obtenemos el límite de una función irracional. Obviamente, cuando este índice de radical es más grande, su factor racionalizador también va a ser más grande, ¿no? Esa es una de las dificultades para salvar este tipo de indeterminaciones, pero después tenemos que tener claro a qué llegar simplemente. Si yo tengo una función como esta, ¿qué debo lograr? Cuando racionalice, debo tener un factor causante de la indeterminación. Entonces ya en el denominador no me preocupo porque ya se muestra ese factor causante de la indeterminación, pero en el numerador todavía no. Eso es lo que estoy transformándola, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, hay algunas transformaciones que se hacen, pero que en este caso no se pueden generalizar, ¿no? Entonces toma en cuenta para cada ejemplo nada más. ¿Está bien? Ingeniera, ¿puedo ¿Se meter a mi entendió, compañero? chicos, esto? Sí. Ay, a ver. ¿Quién está llegando recién? Roger. ¿Por qué está llegando recién Roger? ¿Qué le pasó? Y hoy día hay menos asistencia, ¿no? ¿Qué les ha pasado? ¿Es por la lluvia o qué? ¿Hay alguien más? Otra vez entró Eric.
¿Por qué aparecía en la, No, es No, otro en la Eric. Ese es de Crown. yo soy otro, pues, hija, yo. Estaba lista? esperando hace rato ya. Bueno, ya. ¿Otra vez Roger? ¿Qué le pasó, Roger? ¿Se sale y se entra? Ya. Bueno, Sí, vamos a ingeniero, continuar entonces. ¿puede, ¿Sí? puede explicar eso de discontinuidad, de no evitar la primera especie, segunda especie, para hacer el ejercicio 8? Tranquilos. ¿Por qué? En el ejercicio 8 caso ya lo hizo. Sí. Bueno, solo evitable, después no evitable no pidió, pero... Pero eso es para continuidad de funciones. Aquí en la tarea 7 les pedí eso. No, creo que no. En las siguientes funciones localice y analizar los puntos de discontinuidad e indique cuáles son evitables. En esta tarea 7. A ver. Porque todavía continuidad no estamos viendo, ¿no? Ahí tienen límites irracionales, límites al infinito, límites laterales, que todavía eso no hemos visto, así es que tranquilos, no se preocupen. Esta, ¿para cuándo se las puse? Creo que para el martes, ¿no? No, Hoy esta día. no me la voy a dejar el martes porque todavía nos falta analizar varias cosas. Así que esto se las voy a ampliar, ¿ya? Se las voy a ampliar para después porque hay varios temas que todavía no lo hemos visto. Estamos recién por aquí. Recién estamos viendo los límites de funciones irracionales. O sea, vayan resolviendo el práctico a medida que vayamos avanzando. Por ejemplo, hasta ahorita, hasta aquí podrían resolver, hasta las 4. Enseguida vamos a ver los límites característicos. ¿Está bien? Ya, entonces tranquilos, esto se las voy a ampliar, pero continuidad todavía no hemos visto, así que eso les voy a explicar luego. Ya, entonces, a ver, estábamos viendo en este cálculo de límites característicos, a ver el 2. Límites de funciones algebraicas. Allá es esta misma que habíamos resuelto. Esa les había subido ya. Ahora viene esta 3. Allá es el mismo resultado que obtuvimos. No sé por qué se las subí así en varias. Estas se las voy a borrar y se las voy a sustituir por esta que acabamos de hacer. ¿Ya? Y esta otra, a ver, aquí ya tenemos los límites característicos. Esto es para funciones trascendentales. Estas sí se las voy a dejar. Esta es una generalización que debemos recordar para el cálculo de límites de funciones trascendentales. Entonces, uno de los límites característicos fundamentales es, por ejemplo, para funciones trigonométricas. En este caso, si tenemos una función seno de x sobre x, cuando el límite tiende a 0, es igual a 1. Entonces, esta se puede generalizar para cualquier otra función que no solamente sea x. Puede ser una función diferente. ¿Cuál es la condición? Que el ángulo de la función seno sea igual al denominador. Si eso pasa, también el límite va a ser igual a 1. ¿Está bien? La única condición es que en este caso, cuando reemplacen el valor de la tendencia en el argumento, este valor de A debe ser aproximadamente igual a 0. De modo tal que seno de 0 nos da 0 sobre 0, va a ser una indeterminación y no va a ser directamente igual a 1, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tengamos que hacer la transformación de estas funciones, acuérdense, el ángulo de la función seno debe ser igual al denominador, ¿no? Lo mismo pasará para la función tangente. Esta no es un límite característico fundamental. Esta ya resulta de este límite característico fundamental. Acuérdense que la función seno es igual a seno sobre coseno.
Entonces, seno de x sobre x, obviamente esto va a ser igual a 1. 1 entre coseno de 0, que también es 1, es igual a 1. O sea, esta función tangente resulta indirectamente por una función, por un límite característico fundamental, ¿ya? Ahora, lo mismo pasa para la función tangente. Si este ángulo es igual al denominador, entonces vamos a tener también este límite igual a 1. La condición es que esta tendencia puede ser cualquier valor que no sea 0. Entonces, si este valor es distinto de 0, la única condición es que al reemplazar en esta función, la tangente de A nos dé 0 y el denominador también 0, que sea una indeterminación. Solo esa es la única condición que debemos poner, ¿de acuerdo? Otro límite característico que podemos considerar en las funciones trigonométricas es esta, 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. O sea, esta cuando la tendencia es igual a 0, ya que coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0, 0 sobre 0 es una indeterminación. Y no tendría que ser igual a 0. Pero esto, ¿cómo lo justificamos? Vean, en este caso lo que podemos hacer es multiplicar y dividir por su conjugada. ¿Cuál es la conjugada de 1 más coseno de x? Su conjugada es 1 más coseno de x. Entonces multiplicamos en el numerador y dividimos por 1 más coseno de x. De modo tal que en este caso, al multiplicar 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, ¿qué nos da como resultado? 1 menos coseno cuadrado de x sobre x por 1 más coseno de x. Entonces, en este caso, por identidad trigonométrica, 1 menos coseno cuadrado nos da seno cuadrado de x. Entonces, seno cuadrado de x sobre x, esta la podemos descomponer en dos senos, seno de x por seno de x sobre x. Entonces, agrupándola una de ellas, seno de x sobre x es igual a 1. Por lo tanto, solo nos quedaría en el numerador seno de x y en el denominador 1 más coseno de x. Entonces, seno de 0 es igual a 0. Coseno de 0 es igual a 1. Y 1 más 1 nos da igual a 2. Nos quedaría 0 entre 2, también es 0. De esa forma es como se demuestra que este límite característico, ¿no? 1 menos coseno de x sobre x va a ser igual a 0. Todo es su demostración. Esto queda demostrado, ¿no? Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Por favor, estos límites característicos las subrayan, remarcan, resaltan. Es importante recordarlas. Incluso yo les diría que no necesitan aprenderse de memoria tantos límites característicos. Con esta y con esta otra sobran. ¿De acuerdo? Solo con esas dos. Las demás, recuerden que son están directamente relacionadas con la función seno, con el primer límite característico. Vean, por ejemplo, en este caso tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x por o sobre tangente de 8x. Si reemplazamos el valor de la tendencia en el argumento, nos quedaría 5 por 0, 0, seno de 0 es igual a 0, 8 por 0 es 0, tangente de 0 es igual a 0. Nos da una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, tal como acabamos de ver, si esta función seno nos da un valor de distinto de 0, entonces no hay nada más que hacer. Pero si nos da un valor igual a 0 o una indeterminación 0 sobre 0, habrá que transformar a su límite característico. Entonces, como verán, aquí es como si tuviéramos seno de A, ¿no? Porque ya el ángulo no solamente es X, sino es 5X. Debo entonces buscar en el denominador este factor, 5X.
¿Y cómo lograría eso? Simplemente dividiendo y multiplicando por 5x. Entonces, en este caso, lo que hago es dividir todo esto entre 5x y la multiplico por 5. Ya. En este otro caso, hago lo propio. Tenemos la tangente de 8x, la voy a transformar a la tangente de a sobre a. Entonces necesito tener el denominador 8x. Entonces, para no alterar la función originalmente dada, la voy a multiplicar por 8. Lo que hice fue dividir entre x al numerador y al denominador. Eso fue lo que hice primero. Entonces, luego, como tengo aquí el ángulo 5x, la multipliqué por 5 y la dividí por 5, ¿no? Para no alterarla. Aquí hice lo mismo. Como el ángulo es 8x, la multipliqué por 8 a x y por 5, y por 8 lo multiplico a toda la función. Entonces, de esa manera no estoy alterando la expresión originalmente dada. Eso hay que cuidar cuando hagamos las transformaciones en este tipo de límites. Entonces, vean que en este caso, esta x con esta x se va, este 5 con este 5 se va, este 8 con este 8 se va, y no pasó nada, sigo teniendo la función originalmente dada. Bien, eso es lo que hay que cuidar. Bueno, en este caso, 5 de a, seno de a sobre a, ¿cuánto me da? 1. Entonces, 5 por 1 será en el numerador. En el denominador tengo tangente de a sobre a, que es igual a 1. 8 por 1 me da 8. ¿Cuál sería entonces el límite de esta función? 5 octavos. ¿Listo? Esa es la forma como vamos a salvar los límites trigonométricos. Entonces, no se olviden que lo que estamos haciendo aquí es transformar a estos límites característicos. A este particularmente la transformamos, ¿ya? O sea, que el ángulo sea igual al denominador. A ver, vamos a realizar un ejercicio con ustedes, ¿sí? A ver, aquí voy a poner, esto se las voy a volver a subir porque esa otra está muy larga. Entonces pongo cálculo de límites trascendentales. ¿Cuáles son las funciones trascendentales? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las funciones trascendentales, chicos? ¿Hay alguien que me pueda decir? Funciones trascendentales. La función. A ver, ¿están ahí o se perdió la... Hola, están, ¿no? Las funciones trascendentales creo que son la logarítmica, la exponencial y la otra no me acuerdo. Las trigonométricas. Están las trigonométricas exponenciales y logarítmicas y trigonométricas inversas también, ¿no? ¿Y las funciones especiales cuáles son? Seccionada, valor absoluto, parte entera, impulso, distancia, hiperbólica. Eso dice el libro. Esas son las funciones especiales, no la hiperbólica, ¿no? La hiperbólica estaría dentro de las trascendentales. Bueno, aquí tenemos entonces una función. Vean, por ejemplo, tenemos el límite. Voy a copiar esta aquí. Insertar el límite. Cuando x tiende a 0, x tiende a 0 de la función coseno de 2x menos coseno de 5x. Voy a poner una fracción. Dividido entre x al cuadrado.
X al cuadrado. Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si calculamos el valor de la tendencia en el argumento, recuerden, primero tenemos que verificar que sea una indeterminación. No nos podemos poner a salvar indeterminaciones que no existen. Que no les pase como les tomé un examen a sus compañeros, ese límite no tenía indeterminación alguna. Y bueno, como tenía la forma de una de las indeterminaciones, se pusieron a llenarme toda una plana cuando podían haber calculado directamente el límite de la función, ¿no? Entonces hay que estar ¿Qué hacemos? ¿Eso primero lo seguros reemplazamos? que sea claro. O sea, Reemplazamos si no el es... valor de la tendencia en el argumento. Oye. Para saber si es o no una indeterminación, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos, por ejemplo, cuando x tiende a 0, 2 por 0 me da 0. Coseno de 0 es igual a 1. Menos 5 por 0 me da 0. Coseno de 0 también es 1. 0 al cuadrado es igual a 0. Entonces me da una indeterminación 0 sobre 0. Vean que a propósito estoy poniendo de dónde es que resulta el 0 del numerador. ¿Para qué? En este caso esto me va a servir para darme cuenta qué límite característico debo aplicar. Entonces, si me remito a en este caso me voy a la página. A ver aquí. Estaba por entrar. Vean, en este caso, si me remito a estos límites característicos, ¿cuál de ellos aplicarían ustedes? ¿A cuál se asemeja nuestro límite? Tengo coseno de 2x menos coseno de 5x sobre x cuadrado. ¿A cuál de estos límites característicos se asemeja? ¿A cuál? Tal vez a esta, ¿no? A las 5, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es transformarla a este límite característico. 1 menos coseno de x sobre x nos va a dar igual a 0, ¿de acuerdo? Vamos a transformarla. Entonces voy a escribir aquí al ladito al límite característico que vamos a transformar. El límite característico es este. Tenemos el límite cuando x tiende a 0, de esta fracción 1 menos coseno de x sobre x es igual a 1. Bueno, en este caso también podría poner 1 menos coseno de a sobre a es igual a 0, no 1. Este es nuestro límite característico a la que vamos a transformar. Entonces, ¿qué hago en este caso? Vean que si comparo este límite con este, no tiene semejanza, ¿no? Me hace falta que le esté restando 1 a ambos términos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Le voy a sumar y restar 1 a esta función. Tengo aquí control C, voy a empezar a transformarla. Tengo control B. Entonces le decía que aquí le voy a sumar y le voy a restar. A ver, 1. No, le voy a poner aquí menos 1 y le voy a sumar más 1. Más 1. Entonces, al restarle 1 y sumarle 1, no estoy alterando para nada la expresión originalmente dada. Estoy aplicando el inverso aditivo, ¿no? Entonces, sumamos y restamos 1 para que se asemeje a este límite característico anteriormente citado. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es agrupar. Voy a agrupar y voy a reordenar mejor esto, ¿sí? Entonces, en este caso tendría
este límite, control C, control V. Bueno, tendría entonces lo siguiente. 1, a ver, si lo agrupo esta aquí, voy a agruparla. Este coseno le voy a poner con corchete menos 1. Y si agrupo estas dos, necesariamente va a cambiar este signo. Coseno de x menos 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo aquí es agrupar estos dos primero, coseno de 2x menos 1, menos coseno de 5x menos 1, porque menos por menos me va a dar más, y menos por más me da menos, ¿no? Entonces, agrupo de esa forma. Ya, ¿qué me hace falta? Aquí me dice que el 1 tiene que estar delante. Entonces, podría factorizar el signo y reescribir esta función. Entonces, voy a hacer esto. Control C. Tengo que darle la forma. Hagan de cuenta que ustedes tienen ahí un poco de arcilla y le van a restar, la van a transformar la función. Entonces, para que no altere la función originalmente dada, fíjense que le antecedo, factorizo el signo menos, menos por más me da menos, menos por menos me da más, ¿no? Aquí haría lo mismo. Entonces, tendría 1 menos coseno de 5x. Entonces, para no alterar la función originalmente dada, este menos por menos me daba más. Entonces, aquí tendría que ponerle el signo más, ¿no? Más 1. Más por menos me da menos. Menos por más me da menos coseno de 5x. Y listo, ya va tomando la forma de este límite característico. Sin embargo, aquí puedo aplicar una propiedad de límites que es la de la suma de funciones, la que hace un momento les había mencionado. Lo voy a copiar, control C. Aplico esta propiedad de límites, ¿no? Entonces, en este caso, no sé por qué no quiere, a ver, control B, nada. Ya. Ese es el límite característico que vamos a aplicar. Como tengo una suma de funciones, la voy a separar en la suma de dos límites, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer esta operación. Tengo esta función, control C, control V. Aquí tendría que poner más, esto lo voy a borrar. Ya. Y aquí le voy a sumar más el límite cuando x tiende a 0. El límite cuando x tiende a 0 de la fracción. En el numerador tengo 1 menos coseno de 5x. Y en el denominador tendría x al cuadrado. Listo. Ya tengo separado en dos límites. Estoy aplicando esta propiedad. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es, a ver, esta le voy a poner todo lo que sean propiedades, lo voy a ir subrayando con rojo. Lo voy a escribir con rojo. Ya, entonces, ¿qué tenemos ahora? Aquí me hace falta que tenga un límite cuyo ángulo
sea igual en el denominador. Entonces, bueno, esta todavía podría transformarla tal vez a una cero me da infinito. Infinito menos infinito me quedaría una indeterminación. Entonces, ¿qué me conviene hacer más? Me conviene multiplicar esta por su conjugada. Se le cortó y cuando esta empezó a función explicar. también. Inge, se le cortó cuando estaba explicando al principio. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ajá, cuando estaba empezando a plantear. Ya ¿Puede no admitir a lo que estoy falta? ¿O no? presentando. Sí, sí. Ya. No, se le cortó Ya. el audio. A ver, ¿dónde se quedaron? ¿Aquí? ¿En Escribió esta? el ejercicio y empezó a explicar cómo deberíamos resolver. Ya, desde ahí se cortó, tan largo así. Ya, no hay problema. Hasta aquí estaba bien. No, más Bueno, abajo, más aquí lo que... ahí, cuando terminó de ¿Está? copiar eso. Sí, sí. Ya. Bueno, ya, entonces en este caso lo que hice fue separar en dos límites la función que tenemos aquí. Entonces, pensándola y analizando bien, comparando con este límite característico, les decía, si yo dividiera, por ejemplo, el denominador entre 2, obviamente tendré que multiplicarla por 2. 1 menos coseno de 2x sobre 2x me da igual a 0, pero me va a seguir quedando de esta x cuadrado, me va a quedar otra x, que también va a ser 0. 0 sobre 0. Entonces, ¿qué alternativa tengo para resolver esta integral? Entonces, pienso en lo siguiente, podría aplicar otro límite característico que es la que vimos anteriormente. En este caso tenemos esta de aquí, la de la función seno. Seno de a sobre a es igual a 1. ¿Por qué pienso que podría resolver esto? ¿Por qué pienso que podría transformar a ese límite? Porque en el denominador tengo esta x cuadrado. Si solamente hubiera sido x, bien, podríamos transformarla a este otro límite característico. Pero como tenemos esta x cuadrado y se mantiene la indeterminación, entonces lo que nos conviene hacer en este caso es multiplicar y dividir por su conjugada. Entonces vamos a poner multiplicando y dividiendo por su conjugada en ambas funciones. Entonces vamos a ver, en este caso tenemos aquí, tendré que multiplicarla, esta multiplicada por este mismo factor, control C, control B. Y voy a dividirla también entre la misma función. La voy a borrar, esta también, ya. Entonces aquí la voy a multiplicar igualmente por su conjugada. Vean que en este caso estoy adicionando otra función, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando haga las transformaciones no altere para nada la expresión originalmente dada. Entonces, si yo multiplico y divido por el mismo factor, al simplificarla, voy a seguir teniendo lo mismo, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, aquí hago lo propio, voy a multiplicar y dividir por su conjugada. Aquí su conjugada sería 1 más coseno de 5x. Control C.
Entonces, su conjugada aquí sería 1 más, ¿no? Entonces, por esto mismo voy a multiplicarla al denominador. Listo. Entonces, a ver, esta la voy a pintar de rojo. Esta también, porque eso es lo que estoy adicionando, ¿no? Aquí lo mismo, aquí estoy multiplicando y dividiendo por su conjugada, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta para no alterar la expresión originalmente dada. Entonces, ¿qué me va a quedar ahora? En este caso, si yo multiplico, fíjense que si multiplico A menos B por A más B, ¿qué me da como resultado? ¿Qué me da como resultado? Una diferencia de cuadrados, ¿no? Tendría A cuadrado menos B cuadrado. Eso es lo que voy a obtener de esta multiplicación. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Me quedaría esta misma función, control C, control V. Ya. En el numerador me va a quedar 1 al cuadrado. Insertar. Aquí me queda 1 al cuadrado y en la base, en este otro término, me va a quedar coseno de x, de 2x, todo al cuadrado. No quiero copiar. Coseno de 2x todo al cuadrado. Así me va a quedar. Esta ya desaparece, factor. Esta desaparece, esa también, y ya, tengo aquí un corchete. Así es como me va a quedar. Entonces, al multiplicar 1 menos coseno de 2x por 1 más coseno de 2x, perdón, aquí era 1 más coseno de 2x, ¿no? Por su conjugada, me va a quedar 1 al cuadrado menos coseno de 2x todo al cuadrado. Y en el denominador me sigue quedando esto, 1 más coseno de 2x. Y ya está. Entonces, 1 menos coseno de 2x al cuadrado ya tiene otro equivalente. Ahorita vamos a ver por la que se llama por la identidad trigonométrica. Entonces, aquí esto tengo 1 al cuadrado. Aquí tendría 1 menos coseno de 5x todo al cuadrado. Seno de 5x todo al cuadrado. Ay, este coso no me gusta. Coseno de 5x. Ya así le voy a poner mejor. Coseno de 5x todo al cuadrado. Esta es la que quiero, esta es la que voy a desaparecer. Qué cosa más fea con esta. Ya. Coseno de 5x al cuadrado. Y esto desaparece. Ya estuvo. Ahora sí. Ya, entonces
por la diferencia. 1 menos coseno de 5x por 1 más coseno de 5x me da 1 al cuadrado menos coseno de 5x al cuadrado. Por esta propiedad por este producto notable, ¿no? Entonces ahora, por identidades trigonométricas, sabemos que 1 menos coseno cuadrado de x, 1 menos coseno cuadrado de x, es igual a seno cuadrado de x. Eso por identidades trigonométricas lo saben, ¿verdad? Entonces, o en todo caso, estamos partiendo de una identidad trigonométrica pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado me da igual a 1, ¿no? Entonces, por esta identidad trigonométrica que conocemos, lo voy a transformar esto así. Esta función ya no será 1 menos coseno cuadrado, sino va a ser seno cuadrado. Entonces, tengo control B. Todo esto se transforma en seno cuadrado. Ahí, en lugar de coseno, le voy a poner seno. Seno de 2x todo al cuadrado. Y aquí igual, todo esto se elimina. Y me va a quedar aquí seno de 5x al cuadrado. Pero este menos se va. Este 1 también. Bueno, este corchete está de más también. Ya está. Entonces, así es como nos quedaría nuestra función. Obviamente, en el denominador se sigue manteniendo este factor que era la conjugada, ¿no? Lo que estoy es transformando el numerador. 1 menos coseno cuadrado me da seno cuadrado de 2x, o seno de 2x todo al cuadrado. 1 cuadrado menos coseno de 5x al cuadrado me da seno cuadrado de 5x, ¿sí? Entonces, ahora, ¿con esto qué hago? Me hace falta, para llevar a un límite característico que es igual al siguiente, a esta de aquí, tengo el límite, voy a transformar a este límite característico. El límite cuando x tiende a A de seno de A sobre A. Seno de A sobre A, ¿a qué es igual? Es igual a 1. Entonces, para poderla transformar a este límite característico, lo que tengo que hacer es transformarla. Vean que aquí yo tengo seno de 2x al cuadrado sobre x al cuadrado. Voy a agrupar estos dos en un mismo factor y voy a tener seno de 2x. Pero me hará falta que tenga este ángulo, 2x. Entonces voy a transformarla. Este signo menos la voy a sacar aquí afuera, ¿sí? Entonces voy a tener una función así. Control C, Control V. Saco este signo menos afuera para que no me estorbe. Y ya la borro, esta de aquí. Y estas dos las voy a agrupar. Entonces me va a quedar seno de 2x. A ver, aquí quiero hacer una cosa práctica. Voy a insertar una fracción. Una fracción 1 entre esta conjugada. Control C, Control V. Ya, y esta la aparezco de aquí. Ya estuvo. Entonces, lo que quiero hacer en este caso es elevar al cuadrado ambos miembros. O sea, quiero elevar seno de 2x sobre x todo al cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar delante del paréntesis. Ahora sí quiero que esté aquí, delante del paréntesis.
y después del paréntesis quiero que esté este cuadrado. Ahí me va a quedar ese cuadrado. Ay, no me da la opción de ponerle solo el cuadrado. Ya. Entonces, ¿qué tengo en este caso? Para que se asemeje a la función originalmente, diré al límite característico, lo que me hace falta es que este ángulo sea igual al denominador. Entonces, para eso la voy a multiplicar por 2, la voy a dividir por 2 y la voy a multiplicar por 2. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que estoy adicionando. Estoy dividiendo y multiplicando por 2. Eso es lo que estoy adicionando. ¿Listo? Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Esto sí, puedo copiarla. Quiero escribirla más bonito. Anda. Esta de aquí no me está permitiendo. Aquí era seno de 2x, ¿no? Seno de 2x todo al cuadrado. Ya. Ni modo, lo voy a dejar así. Entonces lo que estoy haciendo aquí es multiplicarla y dividirla por 2 para que tenga la misma, el mismo ángulo. Igual al ángulo debe ser igual el denominador, ¿no? Entonces, obviamente, seno de 2x sobre 2x, todo esto me va a dar igual a 1. Y 1 por 2 es 2. 2 al cuadrado me va a dar 4. De todo esto me va a dar 4. Y luego voy a sustituir en esta indeterminación. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Bueno, para no descuajeringar tanto, voy a esto multiplicar, a ver, no. Esto lo voy a multiplicar por una fracción, por insertar una fracción. Aquí le voy a poner 1 y en el denominador le voy a copiar esto. Control C, Control V. Ya, entonces, a ver aquí. Sin descuajeringar todo esto. A ver, díganme, ¿por qué factor tendrían que multiplicar y dividir? ¿Por qué factor? Por 5. Por 5. ¿Quién me dice? Por 5. Por 5. Entonces tendré que multiplicar y dividir por 5, pero dentro del exponente, ¿no? No afuera. Entonces, porque todo lo estoy elevando al cuadrado. Entonces tengo 5 por seno de 5x al cuadrado sobre 5x al cuadrado. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar y dividir por 5. Este 5 es el que le aumenté aquí. Igual que en el otro caso le aumenté el 2, ¿no? Entonces de esa manera, bueno, aquí yo lo había puesto en un solo paréntesis, pero siguieron apareciendo estos cuadritos, así que preferí hacerlo de esta manera. Pero se entiende bien, ¿verdad? Lo que estoy queriendo hacer es transformar en un límite característico. En todo caso, lo voy a reescribir bien esto. Tendríamos control C, control V. A ver, vamos a reescribirla bien. Este 2 está elevado al cuadrado, o sea que debe salir fuera de del paréntesis 2 elevado al cuadrado. Ay, realmente es muy feo este editor de ecuaciones, pero ayuda. Ya, este 2 entonces ya la desaparezco y me va a quedar seno de 2x sobre 2x todo al cuadrado. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a sacar afuera este 5
y la voy a elevar al cuadrado también, porque es 5 al cuadrado que le estoy multiplicando. Entonces desaparece ese 5 y me quedaría seno de 5x al cuadrado sobre 5x al cuadrado. Entonces ya tengo esa función, todo esto es igual a 1, esto es igual a 1, y me va a quedar entonces ya sustituyendo el valor de la tendencia en el argumento, que me va a quedar como resultado. Tengo control C, control B. Ya, de todo esto por límite característico me queda 1. De todo esto me queda 1. Esto multiplicada por 1. Y en este otro caso tendré que reemplazar por 0, coseno de 0, ¿no? De 2 por 0. Y en este otro caso igualmente esta desaparece. O sea, la función esta de aquí desaparece. Y solo me queda el 5 al cuadrado, ¿no? Me queda 1 de todo esto. Me quedaría simplemente 5 al cuadrado por 1. Ya, ese 5 al cuadrado me sigue quedando. Esto multiplicada por 1, ¿no? Por 1. Listo. Y aquí le tendré que reemplazar por 0. Porque x tiende a 0, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser finalmente el límite de esta función? El límite de esta función va a ser igual a menos, no me debo olvidar de este signo menos que le antecede, 2 al cuadrado por 1 es igual a 4. Entonces voy a insertar en el numerador, me queda 4. En el denominador, coseno de 0 es 1. 1 más 1 es igual a 2. Más, en esta otra me queda 5 al cuadrado, 25 por 1 me va a dar 25. Tengo en el numerador 25. Y en el denominador tengo coseno de 5 por 0. 5 por 0 es 0, coseno de 0 es 1, por 1 nos da, o más 1 nos da 2. Entonces, finalmente, nuestro resultado, ¿a qué será igual? Voy a poder sumar estos dos términos, me quedaría 25 menos 4, me da 21. 21 medios. Ese vendría a ser el límite de la función. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Se entendió bien? Vean, un poco de pronto la transformación esta les cueste un poquito, pero lo que tenemos que hacer, bueno, aquí tuvimos que hacer doble transformación, ¿no? Porque así como se muestra el límite originalmente, no se asemeja a ninguno de los límites característicos que tenemos. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer la transformación. Entonces, en un principio pensé transformarla a este límite característico. Es por eso que le resté y le sumé 1, ¿no? Le resto y sumo 1. Fíjense que esto es lo que estoy adicionando. Por el inverso aditivo, estoy sumando y restando 1. Con eso no altero la expresión originalmente dada. Porque menos 1 más 1 me da 0. 0 por esta función va a seguir siendo la misma, ¿no? Y x cuadrado. Entonces ahora lo que hice fue aplicar la propiedad asociativa. Cuando aplico la propiedad asociativa, en este caso debo tomar en cuenta los signos de agrupación.
Si estoy asociando con el signo negativo delante, entonces debo cambiar los signos que estén dentro del paréntesis. Eso fue lo que hice. Tengo aquí coseno de 2x menos 1 menos coseno de 5x menos 1, ¿no? O sea, tal que menos por menos me siga dando más, ¿no? Entonces, una vez que agrupé, digo, bueno, todavía sí, no se asemeja a ningún límite característico, entonces, ¿qué tengo a la mano? Esta propiedad de límites, que si tengo una suma o diferencia de funciones, puedo calcularla por separado. Eso me dice esta propiedad. Entonces, eso fue lo que apliqué. Separé el límite cuando x tiende a 0 para esta fracción, 1 menos coseno de 2x sobre x al cuadrado, más 1 menos coseno de 5x sobre x al cuadrado. Ojo con esto, chicos, cuidado. Muchas veces uno de los errores frecuentes que cometen es, en este caso, como ya le puse el denominador al primer término, ya no le pongo al segundo. No, recuerden, es como una fracción. Si yo tengo que sumar 3 más 5 cuartos, que es igual a 3 cuartos más 5 cuartos, ¿verdad? Le sigo asignando el mismo denominador. Por esa razón es que cuando separo en dos límites, el denominador tiene que seguir siendo el mismo para ambos factores. Ojo con eso. Ese es uno de los errores frecuentes que cometen. Si fuera una multiplicación, sí, solo correspondería a una fracción y ya no a la otra. Pero tratándose de una suma o diferencia, el denominador tiene que ser el mismo. ¿Listo? Entonces ahora lo que hice fue, bueno, ya tengo esta función, entonces todavía esta no se asemeja al límite característico. O sea, en el supuesto caso que podría haber, por ejemplo, multiplicado esto por 2x, ya que el ángulo tiene que ser igual al denominador. Supónganse que hubiese multiplicado esto por 2 y tendría que haber multiplicado también al numerador por 2. Entonces, teniendo ese tipo de función, me va a seguir quedando una indeterminación 0 sobre 0. Es por esa razón que pienso en multiplicar y dividir por su conjugada. Entonces, en este caso, multiplicamos y dividimos por su conjugada a ambos límites. Aquí tengo 1 menos coseno de 2x, su conjugada será 1 más coseno de 2x. Y voy a dividirla entre el mismo factor. Fíjense que en este caso no voy a aplicar, no voy a alterar para nada la expresión originalmente dada. Entonces, ya tengo esta fracción. ¿Esto para qué me va a servir? Para transformarla en una identidad trigonométrica. Entonces, 1 menos coseno de 2x por 1 más coseno de 2x me va a dar 1 cuadrado menos coseno de 2x al cuadrado, apoyándome en este producto notable, que si multiplico a menos b por a más b, ¿qué me va a dar como resultado? A cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Eso es lo que estoy aplicando aquí. Entonces, este signo menos la mantengo, me quedará 1 cuadrado más coseno de 2x al cuadrado. En la segunda función hago exactamente lo mismo, 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, ¿a qué es igual? ¿No? En este caso va a ser igual a 1 cuadrado menos coseno de 5x al cuadrado sobre x cuadrado por 1 más 5x. O sea, lo que estoy haciendo al multiplicar estos dos factores, la estoy transformando en una diferencia de cuadrados. Bien. ¿Esto para qué me va a servir? En este caso, voy a transformarla por identidades trigonométricas, sé que 1 menos coseno cuadrado de x menos 1 menos coseno cuadrado de x es igual a seno cuadrado de x. Entonces, cada uno de estos factores será equivalente a seno de 2x al cuadrado, seno de 5x al cuadrado.
Todavía le voy dando forma. Ahora voy a agrupar estos dos términos, seno de 2x al cuadrado sobre x al cuadrado y seno de 5x al cuadrado sobre x al cuadrado. Pero todavía aún así no tenían la misma forma del límite característico al cual quiero transformarla. El ángulo tiene que ser igual al denominador. Aquí, ¿cuál es mi ángulo? Es 2x. ¿Y qué tengo yo? X simplemente. ¿Qué me hace falta? Que multiplique por 2. Pero si estoy multiplicando por 2 o dividiendo por 2, también debo multiplicarla por 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera, fíjense que ahora el ángulo va a ser igual al denominador. El ángulo va a ser igual al denominador. Entonces, este 2 queda sobrando. Este 2 está elevado al cuadrado, esa la saco afuera. Me quedaría seno de 2x sobre 2x. Ya esto le voy a pintar de negro, ¿no? Porque ya le estoy, ya estoy transformándola. Y aquí también ese 5 al cuadrado la saco afuera y me va a quedar dentro del paréntesis seno de 5x sobre 5x. Y como ambos están elevados al cuadrado, 1 al cuadrado me da 1, ¿no? Entonces ya salvé la indeterminación aplicando ese límite característico. Entonces de esa manera aquí me va a quedar menos 2 al cuadrado por 1. De todo esto me queda 1 porque 1 al cuadrado es 1. Por 1 sobre 1 más coseno de 2x. Como la tendencia del límite todavía es 0, la reemplazo esa x por 0, aquí hago lo mismo, ¿no? Y me queda finalmente este resultado. 2 al cuadrado, 4 por 1, 4. Y en el denominador me queda coseno de 2 por 0 es 0. Coseno de 0 es 1, 1 más 1 es 2. Tengo entonces 4 medios, pero esto es menos, ¿no? Por si acaso. El signo menos se mantiene, este menos. Más 25 por 1 me da 25. 1 más coseno de 5 por 0 es 0. Coseno de 0 es 1. 1 más 1 es 2. Entonces, 25 menos 4 me da 21 medios. ¿Está bien? Esa es la forma como debemos resolver entonces los límites, transformándola a límites característicos. Esto solamente es un grupo de límites característicos, por cierto. Hay otro grupo de límites característicos que son para funciones exponenciales. Hay otro límite de funciones característicos para funciones potencia, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Está bien? ¿Hasta aquí se entendió bien, chicos? ¿Tienen alguna duda, preguntas? Hola. Sí, se ¿Están ahí? entiende bien. Ya. Bien, entonces, vean, en la plataforma les puse esta tarea, es la tarea 7, ¿no? Sí, en la tarea 7 tienen el cálculo de límites de funciones, ¿no? Aquí tienen algunas definiciones que deben responder, tienen para calcular numéricamente, gráficamente, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? El límite de funciones polinomiales, de funciones racionales, hay que factorizar, salvar la indeterminación, hasta la pregunta 4 y la pregunta 5. Hasta la pregunta 5 ya pueden ir haciéndola, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda, pregunta sobre este práctico, me dicen, ¿ya? En la siguiente clase vamos a estudiar todos los límites característicos de funciones potencia. Vamos a calcular el límite de funciones especiales, ¿no? Límites definidas por sección. Y luego ya vamos a ver esta parte de discontinuidad. Esto todavía no les he
no les he explicado, así es que no lo hagan. Solo hasta la pregunta 5 ya hemos avanzado. Entonces, hasta este punto ya pueden ir resolviendo el práctico. Así que les voy a cambiar de fecha para que puedan entregar. Es que este práctico se las puse completa ya, ¿no? Entonces, para ver todos los temas hasta continuidad de funciones, ¿ya? Entonces, hasta la pregunta 5 ya la pueden hacer. Esa la suben como tarea 7. Y esta pregunta 6 ahora mismo lo voy a recortar y ya esa me la entregarían después, no hay problema, ¿ya? Esto se las voy a poner ya para después de la siguiente clase. Que quede nomás esta tarea hasta la pregunta 5, aquí les voy a editar eso y les voy a poner que solamente resuelvan hasta la pregunta 5. Hasta la pregunta 5 van a resolver entonces para la siguiente, no para hoy, sino para, ¿cuándo es? El martes 19, ¿no? Para el 19 de enero, para las 9, para que así, para las 12 les voy a poner. Cosa que si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces ya ustedes consultan y lo suben hasta esa hora, ¿ya? Entonces ahí tienen que se llama, hasta la pregunta 5 nada más tienen que resolver para el próximo martes. Y esta misma tarea luego les voy a dar, conforme vayamos avanzando, la van a ir presentando de esa manera, ¿ya? ¿Está claro eso, chicos? Sí. Ya, voy a hacer lo mismo con el grupo X1. No se vayan, voy a tomar lista un minutito. A ver si ahora está flojo mi tomador de lista, no sé qué ha pasado. Con el otro grupo, mire, tranquilo, ya me guardó en el Excel y la de ustedes no me está guardando, así que de la otra clase prefiero sacarle foto. Luego voy a bajarla a mi lista y voy a tomar lista. Así es que los que ponen solamente el teléfono ahí, presente, si no me dicen presente personalmente, no tienen asistencia. Chicos, por favor, cuídense. Es muy feo ese virus, así es que no estén saliendo sin necesidad. No se vayan a fiestas ni reuniones. Si ustedes se contagian, lamentablemente los jóvenes son los más asintomáticos, van y contagian al abuelito, al papá, a la mamá. Hay familias enteras que se están enfermando, así que por favor cuiden a su familia, chicos. Si ustedes salen y se contagian, de pronto ustedes no van a sentir aunque hay mucha gente joven que también está falleciendo. Así es que piensen en sus papás y piensen en sus abuelitos si viven con ustedes, ¿no? Entonces, cuídense, chicos, cuídense. No estemos dándole chance a ese virus feo, ¿ya? Bueno, nos vemos el día martes, chicos. Que les vaya muy bien. Si tienen ya alguna duda, alguna pregunta, me consultan el martes. Y pueden hacerlo por el grupo, no hay problema. Si me preguntan por el grupo, voy a responderles. Pero no me pregunten, por favor, internamente. No me manden mensajes a mi WhatsApp personal, que a veces no lo leo. Así que no les garantizo que les vaya a responder. Si hay alguno de ustedes que todavía no está inscrito en Classroom, por favor, me han estado mandando correos así individualmente a mi WhatsApp personal. Mándenla al grupo, ¿ya? Si a alguno de ustedes no le llegó todavía la invitación, envíenla al grupo para que les pueda poner en un solo grupo a todos.
Si me mandan de puchito en puchito, a veces uno se acuerda después de 4 meses de pasar clases, ya no se puede así, ¿no? Así que me avisan, ¿ya? Nos vemos, chicos, que les vaya muy bien hasta el día martes. Hasta luego, ingeniera. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Bien. Hasta luego, ingeniera.